muchas gracias a todos, sobre todo a vosotros por invitarme a esta ponencia, a este evento. Súper interesante, creo que muy pertinente en la época en la que estamos hoy por hoy viviendo. Y bueno, pues en esta charla, pues yo lo que quería es un poco contaros la experiencia que hemos vivido nosotros, ¿no? Supongo que hoy estamos viendo que mucha gente pues tiene muchas cosas que contar. Han sido unos meses muy intensos, todos en casa, pero a la vez todos trabajando mucho desde la distancia, y creo que ha sido por esa parte, dentro de todo lo malo que ha pasado, pues una causa de mucho nuevo conocimiento que tenemos que compartir, ¿no? En este caso, yo para presentarme un poco os doy algunas credenciales. No sé por qué, aquí está. Yo soy profesor contradoctor en la Politécnica de Madrid, soy ingeniero de telecomunicaciones, doctor por la Universidad de Alcalá, y mi línea de investigación principalmente está centrada en el tema de tecnologías educativas, formación del profesorado y educación online. Os dejo por aquí también el contacto de LinkedIn y de Twitter, que es el mismo, JL Martín N, por si alguno pues, está interesado porque lo que cuente le resulta muy cercano o quiere compartir algún tipo de experiencia. A través de ahí me podéis contactar. Como os decía, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Esta universidad está considerada como una de las 100 mejores universidades del mundo en cuanto a lo que es ingeniería y tecnología, según el ranking QS. Es una universidad muy particular dentro de España porque está especialmente centrada en lo que es la Politécnica, lo que es la ingeniería. Y entonces nosotros, donde yo estoy trabajando, mi grupo, en el ICE, en el departamento del ICE, de la Ciencia de Educación, pues al final somos un poco los que tenemos el servicio o lo que es el objetivo de formar al profesorado, ¿vale? Entonces, sí que quiero un poco presentar qué son las cosas que hacemos para que podamos entender qué cosas o qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que hemos vivido esta época, que nos ha ayudado a repensar, replantear toda nuestra estrategia de cara a lo que es formación del profesorado en los diferentes niveles en los que estamos trabajando. Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo con los profesores. Tenemos una línea de formación inicial del profesorado, profesores que están comenzando su carrera docente o que están justo estudiando el doctorado, están a las puertas, ¿no?, de comenzar su carrera docente en la universidad. Tenemos otra línea de formación continua, formación de profesores, un poco con un abanico de profesores que puedan ser de cualquier tipo de especialidad, de cualquier tipo de ingeniería, y que puedan asistir a nuestros cursos para mejorar diferentes habilidades. Y luego la otra línea que tenemos es la formación del profesorado a través de un máster para los profesores que van a ser docentes en secundaria, en los niveles preuniversitarios, en los que también tienen la obligación de hacer un máster antes de acceder a su ejercicio docente. Entonces, para que veamos un poco, voy a contar un poco lo que ha pasado en cada uno de estos programas, porque al final ha habido diferencias en lo que hemos hecho y lo que hemos percibido por parte de los alumnos en cuanto a lo que es la experiencia en nuestra transformación digital, ¿no? Estos 3 programas son 3 programas que son o tradicionalmente han sido siempre presenciales. Por ejemplo, este programa, el programa de formación inicial, es un programa que dura un año. Son 8 módulos en los que se ven diferentes temáticas para que un profesor sepa planificar, elegir la metodología, las tecnologías de aprendizaje, cómo evaluar aprendizajes, la acción tutorial, cómo se organiza la universidad. Bueno, una serie de conocimientos básicos que debe tener un profesor universitario, que en este caso en España pues no es obligatorio, pero sin embargo el curso tiene muy buena acogida y un gran porcentaje de los docentes de la universidad, cuando comienzan su trayectoria profesional, opta por hacer este curso. Pero claro, es un curso que es, como decimos, 100% presencial, tienen clase una vez a la semana, y semana a semana durante todo el curso van haciendo una serie de trabajos y bueno, pues es un poco la metodología que nosotros trabajamos con ellos. El otro caso de estudio que tenemos nosotros es los cursos de formación continua, en el que los organizamos en 5 líneas diferentes, estrategias metodológicas para cursos para cómo mejorar las metodologías docentes, formación para la labor investigadora, tema de
estadística, tema de cualquier herramienta que pueda servir para que se publique mejor o para que se hagan artículos más elaborados. Formación para el desarrollo personal, inglés, siempre es bueno reforzarlo, y tecnologías. Son un poco las 5 categorías en las que encajamos nuestros cursos. Son cursos presenciales 100%, que son cursos cortos, a lo mejor de una semana o de 2 o 3 días, en los que pues solemos hacer un par de programas al año de unas 30 actividades cada uno. Y suelen ser grupos reducidos, como son grupos presenciales, a lo mejor tenemos 20-25 personas por cada curso. La otra casuística que tenemos, como os decía, es la formación del profesorado en el máster de formación del profesorado de secundaria, dirigida a futuros docentes, pero nosotros específicamente también tenemos las especialidades de tecnología, expresión gráfica, matemáticas y física-química, bajo un paraguas de un itinerario científico-tecnológico. Estamos centrados sobre todo en la formación de esos profesores. Y también este máster pues, es un máster presencial en el que igual los alumnos hacen una serie de cursos o módulos y después tienen que hacer unas prácticas en los centros docentes. Tienen que ir a los centros y tener una primera experiencia durante unas 200 horas de formación junto con un tutor mientras están dando clase. Tienen que experimentar un poco la profesión, por así decirlo, y luego después vuelven y hacen su trabajo fin de máster. Entonces, no tengo que avisar mucho o mostrar mucho más, solo con ver el periódico. Yo estaba dando clase el día 8 de marzo, el día 9 de marzo empezamos con todo esto y a la semana siguiente ya no había clases. Entonces, claro, eso nos pilló a todo el mundo, entiendo, totalmente desconectados, desorientados. No sabíamos muy bien por dónde salir, cómo planificarnos, cómo avanzar, ¿no? Entonces, por suerte tuvimos ahí un periodo hasta que justo pasó lo que es la Semana Santa y bueno, pues os voy a contar un poco qué es lo que fuimos haciendo en cada uno de esos programas, qué es lo que sucedió y qué es lo que hemos aprendido de todo esto, ¿no? Lo primero es que por nuestra parte tuvimos la suerte que la universidad se puso manos a la obra y el servicio el GATE, el Gabinete de Servicios Tecnológicos, el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, nos puso a disposición un montón de recursos que poco a poco fue construyendo. Al final creo que íbamos aprendiendo entre todos y bueno, pues estábamos cada uno en nuestras casas con cierto miedo, por así decirlo, porque es verdad que estábamos un poco la gente muy desorientada. Pero claro, esto seguía. Nosotros teníamos que seguir dando clase, no nos podíamos parar, pero no teníamos ni recursos, ni mucha gente no sabía. Y bueno, pues gracias a algunos pioneros que iban abriendo camino, pues nos iban dando acceso, pues eso, por ejemplo, el poder acceder mediante una VPN a todos los recursos de la universidad, el poder descargar software, el poder acceder a herramientas que nos podían dar clase, que nos permitían dar clase online que antes pues no conocíamos, ¿no? También llegó el boom de las herramientas de videoconferencia en la que cuando llegábamos y decían, bueno, nos vamos a reunir, ¿qué herramienta utilizábamos? Pues la primera reunión recuerdo que la hicimos por Skype empresarial, hubo 2 personas que no consiguieron conectarse, otra vez hicimos otra reunión por WhatsApp, otra vez hicimos un FaceTime. Bueno, había montones de cosas que, bueno, cada uno iba diciendo, pues yo por esta y por la otra, ¿no? Hasta que al final la universidad apostó por Blackboard, por Teams. Bueno, pues ya fuimos conociendo y fuimos viendo un poco cuáles eran las pautas y la experiencia ya que una vez habíamos ido probando, pues nos iba haciendo elegir las herramientas que mejor conocíamos y que mejor se adaptaban a nuestras necesidades, ¿no? En el curso de formación inicial, pues nos fui yo justo en los últimos cursos. Tuvimos la suerte de que varios de los profesores pudimos hacer una especie como de flip classroom, grabándonos vídeos, subiendo algunos materiales y viendo algunas sesiones online para completar esas sesiones. Hacíamos grupos de trabajo a través de Blackboard Collaborate y el resultado fue que los estudiantes lo valoraron muy bien.
Las valoraciones en cuanto a lo que es, nosotros siempre tomamos datos en cuanto a lo que es satisfacción, actuación del profesor, consecución de objetivos de utilidad, salieron más o menos como otros años. Incluso hubo profesores que estaban mejor valorados en esta situación que en la situación clásica de clase presencial. Luego ahí tuvimos un poco la primera percepción de que, bueno, oye, a lo mejor esta es una forma buena de dar clase a docentes, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos animamos un poco en cuanto a lo que es los primeros resultados. En cuanto a la formación continua, teníamos el problema de que muchos de los cursos dependían de profesionales o de profesores que no están vinculados a nosotros. Entonces, al final, dependía mucho de si el profesor se atrevía a transformar o a trasladar su curso directamente para dar clase a distancia. Entonces, tuvimos que cancelar muchos cursos y, sin embargo, tuvimos que pensar en nuevos cursos que pudieran dar o ayudar a profesores a dar sus clases, ¿no? Por ejemplo, a finales ya cuando estaba terminando, dimos unas clases pues, de cómo hacer una videoconferencia, de cómo diseñar una metodología online, bueno, una serie de cosas que al final ayudaban mucho a los profesores. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que una vez pasada, estamos hablando de un primer momento, a lo mejor marzo, abril, en el que hubo ahí muchas cancelaciones, pero ya de abril en adelante, mayo, junio, hubo un pico en el que todo el mundo empezaba a querer formarse porque percibía la necesidad de que no estaba bien formado, no conocía herramientas y tenía necesidad por aprender el tema de tecnologías. Entonces hubo una gran subida, ¿no? En cuanto a lo que es el número de inscripciones. Tuvimos, los resultados no salían del todo mucho mejor ni mucho peor, pero un poco por debajo de lo que solemos obtener. Y por una parte percibíamos mucho pues que la gente valoraba muy bien la flexibilidad de habernos adaptado a esta nueva situación, de decir, oye, vosotros estos cursos siempre los hacéis presenciales, pero ahora, sin embargo, los estáis organizando online. Montones de aspectos hay que tener en cuenta, desde si es una clase que se utiliza un software, ese software no lo tienen los alumnos, luego tienes que dar unas instrucciones para que se lo puedan instalar y lo puedan tener previamente en sus ordenadores, por ejemplo, pero muchas otras cosas o otros factores que al final para replantear un curso pues había que tener en cuenta, ¿no? Entonces, todas esas dificultades eran como pequeñas piedras que nos íbamos encontrando en el camino y que hay que ir solventando, ¿no? Que bueno, hemos ido tomando buena nota de esas dificultades. También, en cuanto al máster de educación, pues ahí teníamos un cambio total de mentalidad. Además, en este caso, justo nos pilló en el que los alumnos estaban en los centros educativos haciendo sus prácticas. Y claro, dependía mucho de que el tutor de su centro contara con él o no para dar clases a distancia. Claro, y ahí ya eso nos dificultaba también bastante. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, los alumnos que nosotros formamos salen con una formación muy buena en lo que es la parte tecnológica y eran los profesores, tutores senior, los que pedían a los alumnos que les ayudaran a rediseñar, a reformular sus clases y todos sus contenidos para poderse adaptar online, para poder implementar pues, un Fluid Classroom, para poder implementar clases que podían ser online, tutorías y demás. También teníamos el problema de los exámenes, el problema de los TFMs. ¿Cómo hacíamos TFMs y exámenes online cuando siempre han sido presenciales? Bueno, pues había que reformular todo, pues desde lo que son todos los procesos administrativos, cómo se tienen que hacer recoger las firmas, un montón de mejoras que tenía que hacerse, que al final conseguimos, pues bueno, con un gran compromiso por parte de los alumnos y de los centros. Siempre hubo casos, a lo mejor, que costaron más o menos, pero en general la mayoría mejoramos resultados en todos los aspectos. En cuanto a todos los indicadores que solemos recoger, quedamos muy contentos pues cómo resultó todo, ¿no? Entonces, un poco a modo de resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido en todos estos meses? Y es con lo que nos quedamos y con lo que podemos decir que estamos intentando aplicar a partir de ahora, bien porque podemos prever que pueda haber otra situación parecida, todo apunta a que sí,
o bien porque también, ya que lo hemos aprendido, vamos a aprovecharlo y vamos a utilizarlo para mejorar la calidad de nuestras clases, ¿no? Lo primero es que surgió la figura del mediador tecnológico. Y lo digo porque al final el que me tocó fue a mí. O sea, fue una situación en la que teníamos profesores que nunca habían dado clase online o que nunca se habían enfrentado a tener una videoconferencia. Obviamente, como en todos los departamentos, el rango de edad es muy alto. Entonces puedes tener gente pues, que está muy acostumbrado a dar estas clases o que está muy cercano a la tecnología, como puedo ser yo, que doy clases de programación y robótica, y gente que da otro tipo de materias que no lo necesita. Entonces, claro, la necesidad de que una persona le haga un poco de puente, le explique y vea como un caso de aplicación en otro, un compañero cercano, la verdad que se consiguió pues, que todo el mundo fuera entrando poco a poco en el círculo. El otro tema muy escabroso, por así decirlo, es el tema de los procesos administrativos. Dentro de la universidad, como sabéis, pues todos tenemos que cumplir una serie de requisitos que si, bueno, pues todo lo que es la gestión, al final tiene que estar flexibilizada, si no, nunca podríamos haber hecho lo que hemos conseguido. Todo pasa porque pues, haya el compromiso de personas que ayudan, los secretarios, toda la gente que tiene los cargos que corresponden, ayudan a hacer todas estas cosas y que se pueda conseguir. Mismamente, por ejemplo, el poder firmar un acta de forma electrónica, pues eso era impensable y poco a poco pues cada vez es mucho más práctico y mucho más rápido el poderlo hacer directamente online, ¿no? El tema de exámenes. Nadie sabe, como decía, ¿cómo vamos a hacer un examen online? Pues bueno, pues poco a poco fueron saliendo manuales, fueron saliendo experiencias de cómo había que hacerlo. Las plataformas de la universidad también se adaptaron, el poder decir, yo es que tengo un examen de 400 alumnos, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? El sistema no lo aguanta. Entonces hubo que hacer una especie como de horarios y de turnos para que cada uno que fuera a tener un examen masivo pues pudiera reservar unas horas de la plataforma online para que sus alumnos estuvieran utilizando esa plataforma. Todo esto creo que no se conseguiría sin compromiso y actitud positiva por todos. Y bueno, pues al final creo que, como ya os decía al principio, en estos meses hemos tenido un salto tecnológico que debemos pues aprovechar, hacer un poco de tomar cuentas y ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, compartirlo, como puede ser en estas charlas y en estos congresos, y bueno, pues apostar para que todo el mundo tenga los recursos necesarios para que pueda estar preparado, ¿no? Sucedía, por ejemplo, que hay muchos profesores pues, que no tenían una webcam o que no tenían un portátil en casa con el que podían a lo mejor tener un ordenador, pero no tenían, no sé, muchas limitaciones que todo eso creo que debemos ir cuidándolas para que no nos pueda pasar pues, una limitación como la que hemos tenido, ¿no? Y adaptarse al cambio. O sea, como digo, creo que la palabra clave es la flexibilidad en la que podamos migrar rápidamente de un modelo a otro y no porque sea necesario, sino porque por determinadas condiciones nos pueda ser más útil de una manera u otra, pero sin perder calidad en nuestras clases. Entonces, la clave es eso, ¿no? Nosotros, justo después de digerir un poco todo esto, estábamos realizando un estudio, encontramos un artículo de Ángel Fidalgo, un compañero, en el que hacía un poco el estudio de se puede trasladar o se puede transformar la docencia, ¿no? Si trasladamos la docencia, que fue lo que al final muchos hicimos, o en parte sí, o en parte no, es decir, mi modelo metodológico me lo llevo tal cual a online y yo me pongo con una plataforma y me pongo a dar clase. Entonces, si empiezas a analizar cada caso, puedes ver que efectivamente, por ejemplo, si estamos en la parte de una lección magistral, si la trasladamos tal cual, el coste, el esfuerzo que vamos a tener que hacer es pequeño. Yo tal cual mi presentación la pongo directamente en el ordenador y la proyecto y me da igual proyectarla en el ordenador de la clase que proyectarla en el ordenador a través de Zoom o a través de Collaborate. El esfuerzo es pequeño, pero sí que es verdad que el aprendizaje es mucho menor. Sin embargo, si la transformamos, justo el ponente anterior decía que no tenemos que estar mucho más de 20 minutos. O
sea, 20 minutos ya dices, bueno, pues efectivamente tenemos que ir a algo así. Tenemos que, si yo tengo una clase de 2 horas, pensar en dividirla en pequeñas píldoras, en pequeños fragmentos que yo pueda compartir y que si tengo que dar una clase, pues sea algo justificado, como bien decía el ponente anterior, y que podamos aprovechar, ¿no? Y que sea para resolver dudas, para que el alumno pregunte, para interaccionar. No para que yo me ponga a dar una charla que perfectamente podría estar en un vídeo enlatado, en un vídeo que puedo compartir y que el alumno puede ver N veces hasta que se entere o hasta que le surjan dudas que luego me pueda preguntar. Algo similar sucede con el tema de los trabajos cooperativos. Si por ejemplo, tenemos Collaborate, podemos hacer grupos de trabajo con nuestros alumnos en los que ellos trabajen online y entonces vamos a conseguir unos resultados muy similares a los que teníamos anteriormente. Sin embargo, si aprovechamos la tecnología para que los alumnos, en vez de hacer esa reunión en casa, pues compongan algún tipo de trabajo, tengan un foro, tengan otras herramientas, les va a enriquecer mucho más, les va a flexibilizar a ellos su trabajo y vamos a conseguir mejores resultados. Y con la evaluación igual. ¿Qué sentido tiene que, por ejemplo, todavía haya casos de asignaturas en las que haya una evaluación final con un examen? Con un examen que encima tengamos que controlar a través de Zoom y estar viendo si el alumno copia o no copia. Es mejor que el alumno tenga una serie de evaluaciones periódicas, una serie de evaluación continua, como poco a poco vamos haciendo en todas las asignaturas, y que al final podamos ver si ha desarrollado las competencias o no que queremos que desarrolle. No tiene por qué hacer un examen final y hacerlo bien. A lo mejor él demuestra que conoce o controla determinada competencia por haber hecho un trabajo en el que ha aplicado lo que queríamos conseguir. Entonces nosotros claramente estamos apostando por transformar y no trasladar la docencia, y para ello, pues bueno, hicimos un poco el autoanálisis, es decir, ¿tenemos herramientas para transformarnos? Pues claramente sí, ¿no? Para hacer clases presenciales podemos utilizar videoconferencias, videolecciones, para hacer trabajos individuales, documentos, apuntes, lecciones, wikis, todo esto puede sonar, son muchas de las opciones que tiene Moodle, de las opciones que podemos encontrar en trabajos que se pueden hacer y nos pueden ayudar a completar nuestra docencia. Y lo mismo tenemos para la parte de evaluación. Si yo quiero hacer un examen, lo puedo hacer a través de una tarea, hacer una videoconferencia, un examen, un portafolios. Es muy útil el tener este bagaje de todas estas herramientas y no encajonarnos en usar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, una vez ya sabemos que queremos transformarnos, la pregunta es, ¿estamos preparados para hacerlo? Tenemos que hacer un autoanálisis nosotros, ¿no? Lo hablamos muchas veces nosotros entre todo el resto del equipo, y siempre llegamos a la conclusión que el profesor se convierte en un hombre orquesta, ¿no? Tiene que saber del tema, tiene que saber dar clase, tiene que saber grabar vídeos, tiene que ser casi un actor para poder convencer y para poder motivar a sus alumnos, y además pues cada día va teniendo que saber muchas más cosas para poder llegar a sus alumnos, ¿no? Entonces, las claves son dos y creemos un poco en ello. Una es la formación, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos, y la otra es compartir contenidos, compartir recursos, compartir y explorar lo que hay en otras redes, ¿no? Es un poco a la conclusión a la que yo os quería llevar. Y bueno, pues para ir terminando, que no sé mucho me va quedando, creo que poco. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde estamos apostando? Estamos apostando por metodologías activas. Creemos firmemente en que son las que mejor funcionan a día de hoy, que los alumnos se impliquen con nosotros. Para ello, las tecnologías educativas tienen mucho que decir y hay mucho trabajo de investigación y de ver cómo podemos irlas integrando poco a poco en nuestro trabajo. Y hoy por hoy estamos dando una formación bimodal. Tenemos alumnos en casa, tenemos alumnos en clase, y entonces tenemos que ser un poco flexibles para poder decir, hoy tengo que dar clase, mañana tengo que dar la clase online, pasado tengo que hacer un vídeo. Tenemos que ser un poco flexibles y diseñar nuestras asignaturas y nuestros procedimientos para que puedan estar flexibilizadas y adaptarse a esas necesidades que nos puedan surgir, ¿no? Y como os digo, no solo tiene que ser por esta época en la que estamos todos pendientes del virus, sino que porque tenemos que aprovechar este potencial para podernos adaptar al futuro, ¿no?
Termino con una frase en la que decía Bill Gates, la tecnología no es solo una herramienta para conseguirlo, que ni trabajen juntos ni motivarles, el profesor es lo más importante. Como bien dice, muchas veces caemos en la tentación de que la tecnología, las herramientas es como todo, pero al final es el profesor el que debe formarse, el que debe conocer las herramientas, debe conocer las metodologías para poderlas aplicar y para poderlas sacar provecho. Si no las conoce, puedes tener el Ferrari número uno en cuanto a tecnologías, que nunca vas a conseguir muy buenos resultados si no eres capaz de saber sacarlas provecho. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, doctor, por esta enriquecedora charla. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Hay varias preguntas, pero seleccionamos algunas por cuestión de tiempo. Perfecto. Sí, la primera de ellas la hace Sandra Yanira Pérez. Ella pregunta, ¿hicieron capacitación docente sobre planificación didáctica para la virtualización? ¿Qué temáticas trabajaron? ¿Cómo lo recibieron los docentes? Perfecto, sí. Hicimos un curso especialmente para eso y sobre todo en la época en la que ya estábamos terminando, en el mes de junio, cuando ya se empieza a rediseñar el curso siguiente, tuvimos que dar una formación para que, claro, la premisa era que teníamos que hacer un diseño de una metodología que fuéramos capaces de transformar de presencial a online en 72 horas. Entonces, claro, con esa premisa que nos viene desde la universidad, previendo de que podemos pasar a online, bueno, pues muchos centros directamente han apostado por arrancar directamente online y poco a poco ir incorporando grados y cursos presenciales. Nosotros hemos empezado presencial en este formato bimodal para tener alumnos mitad y mitad. Entonces, la formación que teníamos que darle era claramente metodología, claramente evaluación, cómo evaluar online y cómo hacer un diseño completo, un diseño en el que ellos pudieran transformar sus clases a esto, ¿no? Entonces vimos toda la parte de herramientas de videoconferencia, todas las herramientas de lo que es evaluación online. Y la verdad que lo acogieron muy bien porque al final nosotros intentamos siempre darles algo práctico. Mostramos, por ejemplo, pues un mapa en el que se ve la taxonomía de Bloom respecto a las diferentes herramientas de Moodle, ¿no? Entonces tú, en función de lo que quieres conseguir, tienes que utilizar una herramienta u otra dependiendo del grado que quieras desarrollar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si consigues ofrecer contenidos prácticos, los profesores lo valoraron muy bien. Ahora estamos a la espera, de hecho están organizando alguna especie de congreso o de puesta en común de experiencias para ver un poco pues, cómo nos está yendo, ¿no? Algo un poco interno, de hecho van a dar premios y demás para incentivar el que pues, el profesor de matemáticas de ingeniería de Teleco pueda compartir sus experiencias con el de pues, ingeniería civil o alguna otra. Un poco ese flujo que muchas veces incluso dentro de la universidad, de la misma universidad, cuesta, ¿no? Así que imaginaos, pues para compartirlo con el resto del mundo, pues eso es uno de los temas que quiero que creo que debemos hacer más, ¿no? Compartir esa información. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace Luis Humberto Gaitán Mendoza es, ¿qué plataforma recomienda para dar clases a nivel universitario y el tiempo en horas para que el estudiante no pierda el interés? Vale, miren, nosotros estamos haciendo, o qué plataforma, por ejemplo, depende del objetivo que tengas que hacer. Yo en el curso que di sobre videoconferencias expliqué Skype, Zoom, Blackboard Collaborate y Teams, que son un poco también las que ofrece nuestra universidad o nos ha dado acceso de forma más ilimitada, libre, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que es la experiencia de la videoconferencia como tal, pensando en solo dar clase o dar una sesión, apostaría por Zoom o por Collaborate, porque son las dos que te permiten hacer más cosas. Sin embargo, si estamos pensando en que toda la información del curso pueda estar muy agrupada, muy relacionada, estaríamos pensando que tal vez sería mejor utilizar Teams,
porque te permite crear una serie de foros, una serie de contenidos relacionados. Entonces, depende del objetivo que quieras tener, elegiría una plataforma u otra. Y luego, el tema de la duración, nuestra experiencia es que más de 2 horas es imposible y es mejor hacer a lo mejor dos turnos de 50 minutos y no mucho más, porque al final a lo mejor las sesiones que puede haber de 4 horas de una asignatura habría que reducirlo a 2 y, como digo, transformar esos contenidos en vídeos, transformar esos contenidos en materiales que puedan los alumnos trabajar de forma independiente, porque el alumno, una vez se siente en el ordenador, no es lo mismo que se siente en clase. Al rato de que, como no estéis interactuando con él, se va a perder. Y como os digo, esas horas tienen que ser muy interactivas. Incluso, por ejemplo, nosotros estamos planteando el hacer algún tipo de prueba, algún tipo de sondeo que se puede hacer con Collaborate o con Zoom, o incluso un Kahoot que puedes hacer a través del móvil. Entonces, mantienes en vilo al estudiante y haciéndole un poco interaccionar con la clase que estás dando. Gracias, doctor. Y por último, la última pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia a nivel institucional para enfrentar los retos de la transformación digital según su experiencia? Bueno, eso es una... Bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia? A ver, yo creo que por un lado la universidad tiene que conseguir fondos y recursos, conseguir que no haya limitaciones en cuanto a lo que es o garantizar de alguna manera que las redes sean de pues haya buena conexión a Internet. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando nos conectamos todos a Moodle por la mañana, que llegamos y se nota que la plataforma va un poco ralentizada. Bueno, pues garantizar esos mínimos de servicios que estén funcionando bien y que en nuestro caso la verdad que no nos podemos quejar para nada porque nos lo han ofrecido y lo han conseguido. Entonces, una vez tienes garantizado eso, lo que tienes que empezar a hacer yo creo que es formar al profesorado para que sea capaz de aprovechar esos recursos. Porque muchas veces hay recursos que son muy buenos, pero que el profesorado, o bien porque no lo conoce, o bien porque tiene miedo, o bien porque no se ve un poco, lo ve ajeno a su asignatura, no lo utiliza. Entonces hay que hacer o bien proyectos de innovación, o bien cursos, o bien experiencias que consigas difundir esa bondad de esa tecnología, de esas buenas prácticas que se puedan extender al resto de integrantes de la universidad para que conozcan cómo funciona y que se atrevan a utilizarlo en sus clases. Yo siempre soy partidario, o lo que nosotros recomendamos es que si tú no tienes confianza en lo que vas a utilizar, es mejor que no lo uses, porque te va a limitar mucho. Pero sí que tienes que ir poco a poco haciendo pequeñas modificaciones, integrando pequeñas experiencias que te ayuden a ganar confianza con esas herramientas. Eso es un poco la estrategia que yo haría, ¿no? Primero, garantizar una serie de recursos y una serie de niveles de calidad o niveles de servicio en todas las tecnologías básicas, y luego ir haciendo que eso se use y eso se implante en todo lo que es las diferentes escuelas que compongan la universidad. Muchas gracias a vosotros y os animo a seguir compartiendo experiencias, que al final vais a aprender mucho y bueno, pues es de donde vamos a sacar inspiración para seguir haciendo cosas nuevas.